ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cuenners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cuenners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el Inconsciente. Hola Marley, hola a todos, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estamos todos? Hoy venimos con un tema bien interesante y bien aplicado, ya veréis, que son los sueños, finalmente, ¿vale? Sí, finalmente. Bueno, el sueño nos interesa muchísimo por su contenido simbólico. Como sabéis, el sueño es un conjunto de símbolos y que además tiene todo que ver con la persona que lo está soñando. El soñante es el personaje único de un sueño, porque cada personaje que sale en el sueño es una parte suya. Hay gente que, por ejemplo, sueña con otra persona y se queda preocupada con qué está ocurriendo con aquella persona, pero en realidad el sueño te está hablando a través de lo que simboliza para ti esa persona. Entonces, el soñante es el verdadero protagonista y la forma en que el inconsciente habla es siempre a través de personajes, de cosas, de lugares, y cada uno de esos ítems tiene un significado especial para el soñante. Y esa es la forma en que el inconsciente se manifiesta. No te suelta un discurso, sino que te da todas las sugerencias que te tiene que dar a través de personajes, lugares o cosas. Entonces, lo que significa eso para el soñante es lo que importa. Es eso lo que le va a dar sentido. Exactamente, porque el inconsciente, como dice Marley, él te va a dar una historia. Va a coger todos esos personajes, todos esos lugares y tal, y con la información que tiene va a crear una historia con un sentido, y por tanto es necesario que el individuo, el soñante, nos diga qué es lo que hay en él para poder entender el sueño. Claro, aquí como no estamos hablando directamente con las personas, por eso en el cuestionario hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en su vida en este momento? Porque eso está íntimamente conectado con el sueño. El inconsciente está siempre presente con aquello que está en este momento ocupando la mente, sea una preocupación, sea una alegría, cualquier cosa que está ocurriendo con la persona. Entonces, el inconsciente está siempre alrededor del temario del momento. Y eso naturalmente, por eso preguntamos en el cuestionario, ¿qué está ocurriendo de importante en este momento de tu vida? Porque eso es aquello con lo que está relacionado el sueño. Sí, lo que hace el sueño es exteriorizar la información del inconsciente. De hecho, Jung decía una cosa muy bonita, que decía, dentro de nosotros vive otra persona que no conocemos. Esa persona nos habla en sueños. ¿Y cómo de diferente es lo que nos dice con respecto a lo que nosotros pensamos cuando estamos despiertos? Así es. Pero yo diría más aún, yo diría que no es un personaje, son varios. Sí, bueno, son 1000, porque vamos, ahí hay todo un elenco. Tenemos un elenco enorme dentro de nosotros, que claro... Hay una telenovela ahí. Sí, porque son muchísimos personajes, o sea, tú usas muchos personajes al cabo del día. Cuando estás siendo madre o padre, eres un personaje. Cuando estás trabajando, eres otro. Cuando estás con los amigos, eres otro. Si vas a meditar o a rezar, eres otro. Cuando estás con tus padres, eres otro. Usas infinidad de personajes en infinidad de situaciones. Entonces, claro, cada personaje de ese es un aspecto tuyo. Unos los conoces, otros no los conoces. Por eso cuando sueñas con alguien conocido, estás soñando con una parte tuya que conoces. Cuando es alguien desconocido,
estás soñando con una parte tuya que no conoces. Eso es muy importante. Y luego también es muy importante lo que ocurre en el sueño, porque puede ser aire, tierra o agua. Totalmente. Puedes estar viajando en un avión o en un coche, en un tren. Entonces eso también está hablando del nivel en que el inconsciente se quiere comunicar contigo. Una ciudad, por ejemplo. La ciudad con la que tú sueñas no es casual. Claro. Está diciéndote algo esta ciudad. De hecho, ya comentamos en un episodio anterior que el inconsciente era como un gran océano y nuestro yo, nuestra mente consciente, es como una isla. Y el sueño es como pescar en la isla o como un pez que se aparece en la orilla, ¿no? ¿Sabéis? Como cuando uno va por la mañana a la playa y hay un pez en la orilla o una medusa en la orilla que ha aparecido ahí, ¿no? Pues digamos que el símbolo hace esa tarea, unir los dos mundos, ¿no? Así es. O sea, viene a traerte un mensaje para que tú, de alguna manera, conectes, como en un puzzle, lo que tú piensas en tu vida consciente con la información que tu inconsciente ha guardado o ha acumulado con respecto a esa situación que tienes ahora mismo en tu vida. Entonces, un sueño puede perfectamente mostrarte dónde tienes que trabajar, dónde estás trabada, una dificultad que tienes. También te puede mostrar que algo ya está superado. También te muestra esas cosas. Y muchas veces te muestra aspectos que nunca has pensado conscientemente. Y da en el clavo. O sea, realmente mueve con todas tus emociones. Todo el mundo sabe que un sueño muy potente le llevas todo el día contigo. Y te causa sensaciones a veces más fuertes que las que estás viviendo en tu día cotidiano, ¿no? Porque va directo a la parte más emocional, a los núcleos más profundos, que muchas veces ni conoces y otras veces sí, pero siempre son mensajes que te está diciendo, son afirmaciones que está haciendo, con lo cual tiene un interés muy grande para tu desarrollo personal y sobre todo para poder atravesar las dificultades que están concentradas en tu inconsciente, que están guardadas en tu inconsciente, a veces de una forma fluida y constructiva y a veces de una forma no constructiva, a veces de una forma que te frena, que hace con que todo tu potencial no pueda salir. Entonces ese es el interés del sueño, ¿no? Que te da todas esas informaciones de una forma condensada, cuyo lenguaje vamos a aprender poco a poco a descifrar aquí. Y además, en esa actitud de función que tiene el sueño, de ayudarte a algo, pues el equilibrio, que ya hemos venido hablando de los opuestos, ¿no? El equilibrio entre consciente y consciente también forma parte de esa función. Por tanto, el sueño también te va a hacer de termostato con lo que tú pienses durante el día. O sea, te va a mostrar a lo mejor una parte de ti que tú no quieres ver o que no te habías dado cuenta. Es decir, que él va a compensar. Eso también es importante saberlo. Sí, porque funciona en los dos sentidos. Puede mostrarte una parte tuya que no has querido ver o un potencial tuyo que no sabías que tenías. Entonces tiene toda esa connotación importantísima, ¿no? Sí. También me gustaría mencionar aquí que los pueblos primitivos siempre estuvieron mucho más en contacto con su inconsciente que nosotros, modernos. Porque ya se sabe, en Grecia o siempre se ha tenido muy en cuenta. Tú ves que están los oráculos, que la gente buscaba saber cosas en los oráculos. Y el sueño es un oráculo por naturaleza, vamos. Sí. Entonces, ha habido siempre un gran respeto hacia el sueño. Incluso hay tribus que siempre se guiaron por los sueños. O sea, los sabios, cuando tenían un sueño, eso era como una dirección para toda la tribu. La tribu se respetaba, se honraba los sueños, porque eran mensajes, y son de hecho mensajes directamente venidos del inconsciente. Entonces los grandes sabios de las tribus daban esa información que venía de un lugar mucho más sabio que nuestro consciente. Sí, es verdad. Ellos
como el cociente ni lo tenían tan desarrollado ni le interesaba tanto como a nuestra sociedad moderna, que está, digamos, muy obsesionada con la importancia de la mente consciente, pues ellos eran conscientes de que había algo mayor en toda esa información. Por eso había una dimensión, digamos, espiritual para muchas de esas tribus. Y eso se va transformando y, como bien decía, tanto en Egipto como en Grecia hay una cultura muy fuerte del sueño. Y de hecho en Grecia era una especie de medicina y a veces una información para curar. Y estaban los famosos templos de Asclepios, que era el dios de la medicina, donde cuando alguien estaba enfermo, lo que hacía es que iba allí a dormir, había unos sacerdotes, ¿no? Porque entonces digamos que la figura de médico y de sacerdote estaba un poco entrelazada, entonces la gente iba allí a dormir, había una antecámara en los templos donde dormían sobre unas pieles que normalmente ellos mismos habían sacrificado y dormían varias noches hasta que conseguían encontrar un sueño importante y el sacerdote se lo interpretaba y muchas veces la gente se curaba. O sea que el inconsciente le daba información incluso de cómo curarse y prueba de ello es que hay como tablas de agradecimiento pequeñitas donde la gente dejaba, digamos, las gracias por haberse curado. Esto es súper interesante. E incluso en la Biblia Dios habla a los hombres durante los sueños, ¿no? Entonces todo esto fue avanzando y ya en la Edad Media se convirtió en algo como muy supersticioso. Ya sabéis que la Edad Media es una época muy supersticiosa y fue como perdiendo su sentido. Y luego en la Ilustración todo esto se perdió, empezó como el mundo empírico y esto se desechó totalmente, hasta que Freud lo volvió a traer a la palestra a finales del siglo XIX. Y fue cuando empezó todo el tema de los sueños desde la perspectiva de Freud, ¿no? Que bueno, la perspectiva de Freud, como muchos sabréis, si no se explica muy rápido, es una perspectiva donde todo viene del instinto sexual. Y entonces, claro, pues estaba un poco sesgado. Pero no obstante, él hizo una contribución enorme. Desde luego. Sin embargo, nosotros, que veis que citamos mucho a Jung y que en algún momento haremos un episodio donde hablemos de las contribuciones de Freud y de Jung y por qué son necesarias las dos, ¿no? Pero lo que hizo Jung es dar un paso más y decir, el ser humano no es solo un ser sexual, sino es un ser histórico-cultural y la sexualidad es una de sus dimensiones, no la única. Y además es un ser espiritual también. Claro, entonces... Él añadió todas esas dimensiones. Entonces cambia mucho la estructuración del sueño, ¿no? Y su interpretación teniendo en cuenta todas esas dimensiones, ¿no? Porque es muy interesante porque los dos son muy complementarios, ¿no? Porque, así es. Porque ellos se complementan fantásticamente. Porque Freud es un hombre que la dinámica interna del hombre es lo que le interesa y el otro es la dinámica universal lo que le interesa. O sea que estamos hablando otra vez de consciente e inconsciente, ¿no? Y su relación. Sí. Pero vamos a dedicar un episodio completo a ellos porque se lo merecen y además porque es interesantísimo ese entrelace entre los dos, ¿no? Pero volviendo al sueño, efectivamente ese carácter sagrado del sueño se ha perdido, porque como bien dice Laure, nuestra sociedad hace mucho caso al consciente, a la ciencia, aunque la ciencia está entrando en un territorio que es casi surrealista, porque las cosas de la cuántica realmente son fantásticas. Vamos, el manto invisible de Harry Potter es una realidad que se hace en el laboratorio hoy día, porque todo lo que vemos en el fondo es un reflejo, basta quitar el reflejo que no lo ves. Entonces, todas esas cosas que parecen tan de ciencia ficción, en realidad son naturales y normales. Pero hay que decir que la ciencia también está aportando una visión que va a acabar confluyendo en muy breve tiempo en muchas de las cosas que dijeron Freud, Jung y otros anteriores. Porque hablemos un poco de lo que dice la ciencia sobre el sueño. La ciencia del sueño dice que nosotros tenemos 5 etapas cada vez que nos dormimos, ¿no? Entonces hay una fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, donde el sueño es cada vez más profundo y donde no se recuerda el sueño, donde no parece que tengas sueño, simplemente que estás dormido. Y luego entra en una quinta fase,
que es la famosa fase REM, que esto viene de inglés, que se dice Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, porque es una fase en la que las personas cuando estamos dormidas movemos los ojos de forma un poco errática, como parpadeando mucho y tal. Y es en esta fase en la que se sueña. Y en las primeras 4 fases el cerebro está prácticamente apagado, digamos que está como apagando y encendiendo el ordenador, ¿no? Y sin embargo, en la fase REM, el cerebro está completamente activo. Lo que está apagado es el sistema motor. Es decir, que de alguna manera lo único que está quieto es la musculatura, pero el resto está todo funcionando, incluso a veces más activamente que en la vida consciente. Y lo interesante es que en estudios científicos se ha privado a la gente del sueño, tanto de las 4 primeras fases como de la fase REM. Y cuando la gente pasa alrededor de 5 o 6 días sin fase REM, empieza a tener problemas graves. No es capaz de orientarse, está súper nerviosa, tiene ansiedad, empieza a no poder controlar las manos, le tiemblan. Incluso en experimentos hechos en el siglo XX con animales, cuando les privaban del sueño, en pocos días morían. Es decir, que podemos sacar una conclusión, y es que para estar sano físicamente uno tiene que soñar. Es que el sueño es un regulador, porque el sueño a veces lo que hace simplemente es aliviar la mente de estímulos demasiado fuertes. Yo me acuerdo cuando en Río yo salí en el carnaval, y salí muchas veces. El carnaval es tremendo porque es una especie de invasión de estímulos entre la música, las luces, los gritos de la gente, lo que estás cantando. Vamos, es brutal. Y yo me acuerdo que después de pasar ahí por la avenida, pues por la noche era un sinfín de luces y sonidos en mi cabeza, porque estaba como equilibrando aquel exceso que yo había vivido, ¿no? Entonces, es un equilibrador absolutamente necesario para el ser humano. Por eso soñamos, aunque no seamos conscientes de haber soñado, soñamos porque es un equilibrador nato e importantísimo para nosotros. De hecho, vosotros sabéis, todo el que tenga animales en casa, que los perros, por ejemplo, sueñan muchísimo. Y entonces, una de las cosas que decía Jung es, si los animales sueñan, y está demostrado que todos los grandes mamíferos sueñan, y los mamíferos llevan sobre la faz de la Tierra 150 millones de años, hombre, si la evolución no ha acabado con esa capacidad, será porque sirve para algo, ¿no? Porque está encaminada hacia el futuro de alguna manera, porque si no, la evolución ya se habría encargado de acabar con esa característica, ¿no? Porque todo lo que hay en la naturaleza tiene una función, si no, la naturaleza lo elimina. Esto es evolución pura. Así que de ahí la importancia de los sueños, porque aparte de equilibrarnos, nos están mostrando contenidos del inconsciente que, como ya hemos dicho varias veces, es el que manda. Yo creo que sería el momento, ¿qué te parece, Laure?, de interpretar un par de sueños. Pues sí, estaría muy bien que empecemos a ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Vamos a, si te parece, lees el primer sueño que tenemos. Vamos a leer vamos a estudiar un par de sueños ahora. Mira, tenemos un sueño de una señora, de una mujer que tiene 50 y algo años, y este es su sueño. Sueño que estoy en la pista de aterrizaje de un aeropuerto donde hay muchos aviones. En esa pista hay un cementerio y yo soy el vigilante. Simplemente me asomo y veo a mi alrededor la pista con los aviones y vuelvo dentro del cementerio. Todo el rato estoy entrando y saliendo, y ahí se acaba. Bueno. Y es un sueño recurrente para esta mujer. Sí, y ella cuenta que en las pequeñas preguntas que hacemos, ella cuenta una serie de cositas. Entre ellas, que ella acaba de romper con una amistad, que ha estado con esta persona sin darse cuenta de lo tóxico que era para ella. Eso sería una de las cosas que ella comenta. La otra cosa que comenta es que le hubiese gustado mucho irse en uno de esos aviones. Entonces, ¿qué nos está diciendo primero? Pista de aterrizaje de un aeropuerto.
A ver, Laure. Pista de aterrizaje que a la vez es un cementerio. Pero bueno, pista de aterrizaje de un aeropuerto. O sea, para mí es claro que donde hay aviones además comerciales. Hay una manera de pensar colectiva, porque los aviones suben al aire y en el simbolismo el aire siempre está relacionado con las formas de pensar. O sea, para mí hay una manera de pensar colectiva, eso para empezar. Sí, y ella dice que quiere irse y que para ella irse en esos aviones sería huir de las situaciones. No sé. Otra cosa que ella dice es que ella es la guardiana de este cementerio y ella está continuamente entrando y saliendo de ese cementerio. O sea, está en un ciclo del que no puede salir, no puede escapar, está ahí atada. Es claramente un patrón. Sí. Un cementerio, ¿qué es simbólicamente? Es un lugar donde se guardan los restos físicos de la gente que ha pasado a otro plano. Pero que ya no están ahí. Y ya no están ahí, pero están ahí sus restos físicos. Entonces, el cementerio es una forma de mantener aquí restos de algo que ya no está vivo. Entonces, estamos hablando de un patrón de esta señora que ya no tiene sentido para ella, pero que ella no ha podido dejar. Y el inconsciente recurrentemente, porque dice que el sueño la ha tenido muchas veces, le está diciendo, oye, que estás ahí atascada en ese quererte ir, pero a la vez no llegar a coger el avión y empezar a pensar de otra manera, ¿no? Entonces, es una persona que obviamente se queda atrancada con las cosas, con esa amistad, por ejemplo, que ahora consiguió romperla por fin y al ver que al romperla ha visto lo tóxica que era. Entonces, es una persona que tiene dificultad de dejar las cosas. Hay un patrón del cual no se ha librado, del cual quiere huir. Cuando uno no puede huir de un patrón, solo puede resolver el patrón. O sea, ser libre sin tener que coger un avión e irse al otro lado del mundo. Así es como se resuelve el patrón. Si no llevas el patrón al otro lado del mundo y se manifestará ahí de alguna manera. Sí, además yo creo que, como decía, es un patrón mental, un patrón aprendido porque es un avión. O sea, algo como colectivo que le han enseñado. Y es como si se lo hubieran enseñado y ella sabe que está muerto, o sea, que ya no sirve, pero no es capaz de salir de ahí, está ahí guardando eso que aprendió. O sea, es típicamente algo aprendido. Eso es, porque cuando uno se libera internamente ya no tiene que huir, porque está libre dentro de la situación y de eso se trata. Así que eso sería nuestro recado para ella, ¿verdad? Sí, sí, así es. Que mire ese patrón y una salida que no sea de huida, sino de resolver dentro de ella, pasar página. Sí, exactamente. De hecho, lo tiene tan integrado que ella nos dice que al principio le causaba mucha inquietud el sueño, pero que ya lo vive con tranquilidad. O sea, que ella está metida en el automatismo sin sufrir. Totalmente anestesiada, la pobre ahí. Así que la idea es que, anestesiada o no, que lo resuelva y que no tenga que huir en un avión, no huir en las ideas, porque evidentemente ella trata de huir en las ideas, que es cuando te distraes, cuando vives ahí en un sueño, etc., porque no resuelve la realidad. Porque además ella es guardiana del cementerio, o sea, es guardiana del patrón. Totalmente, ella está, lo tiene que guardar, ella está vinculada ahí, de alguna manera no puede salir, o sea, le han dado el encargo de proteger ese patrón. Exactamente, que es el patrón que la está angustiando, aunque ella se haya anestesiado, pero de hecho se ha mencionado el sueño es porque no está bien con él, ¿no? Bueno, pasamos al segundo sueño, sí. Laura, ¿o quieres comentar algo más? No, creo que tiene ya bastante con lo que le hemos dicho, ¿no? La otra persona que vamos a leer el sueño también es una mujer de 60 y pico años que dice así: me pierdo, continuamente ando perdida por edificios y paisajes. La más reiterada es la pérdida por grandes y pequeños hoteles mediterráneos, siempre blancos, llenos de recovecos interiores, pequeñas escaleras y ventanas de todos los tamaños. No logro encontrar mi habitación.
El segundo sueño recurrente es también estar perdida en la naturaleza, en un profundo y oscuro valle cubierto de árboles que llenan una imponente ladera hacia el fondo de una cima. Es casi de noche. Estaría totalmente oscuro si no fuera por una pequeña luz dorada de atardecer que se dibuja al fondo. No sé dónde estoy ni cómo salir de ahí. Hombre, yo creo claramente que es una persona que le gusta bastante el control en su vida consciente, ¿no? Y el inconsciente le muestra que hay algo que tiene que encontrar, que está perdida. Y seguramente que tiene una dimensión de aceptación de lo natural y de lo espiritual, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú, Marley? Pues mira, yo veo que es una persona que está perdida en dos ámbitos, ¿no? Uno es un hotel. ¿Un hotel qué es? Es de nuestra vida cotidiana y no es tu casa. O sea, estás perdida fuera de ella misma, no encuentras su habitación. Y luego es un hotel mediterráneo, o sea, es un lugar de luz y los hoteles son todos blancos. Y eso me lleva a una cosa luminosa como espiritual, porque además es una persona preocupada con la espiritualidad. Y entonces está buscando la espiritualidad aquí en la vida cotidiana, pero con esta búsqueda no está encontrando su habitación, porque tu habitación es tu intimidad, tú, eres tú. Está perdida en hoteles de otros. No está en contacto, falta un contacto ahí con ella misma. En ese mundo de luz, porque el Mediterráneo es luz. Y además hay muchas ventanas, como que ella está preocupada por mirar afuera, pero no mira hacia adentro, ¿no? Exactamente, está perdida afuera, ahí está. Pero en un ambiente de luz, luminosísimo y todo blanco, o sea que es una cosa espiritual. Y por otro lado, tiene contacto con la naturaleza, porque es un valle cubierto de árboles en una ladera, o sea, una cosa bonita. Son dos lugares bonitos donde está perdida. Sí, aunque el segundo, el valle, parece que ya se está haciendo de noche y pareciera, al leer uno el sueño, ¿no? Pareciera como que está dando un poco de miedo de quedarse ahí que se hace de noche, ¿no? Sí. O sea, que ahí ya se empieza a asustar de estar perdida, ¿no? Ahí hay un cierto susto. Y estaría totalmente oscura si no fuera por una pequeña luz dorada. O sea, es como que está en búsqueda de esa luz que se dibuja, pero no sabe cómo salir de ahí. Entonces hay un patrón ahí de una búsqueda de algo y no dentro, sino fuera, porque la luz está ahí fuera, al fondo del valle, hay que atravesar cosas para llegar a la luz. Yo creo que es el mismo sueño, ¿no? Pero digamos que el de la naturaleza es más fuerte, como mucho más agresivo. Le está hablando de la naturaleza propia, de encontrarse a sí misma incluso en el propio cuerpo, ¿no? Y de hecho menciona que hay una cima, como un sitio por donde se puede caer. O sea, ahí ya hay más peligro. Sí, porque en el sueño de los hoteles era como todo más fácil, más feliz, está como de alguna manera de vacaciones, pero ahí ya hay un peligro de caerse por una cima. Sí, pero en los hoteles estaban llenos de recovecos, escaleritas, ventanitas, o sea, mucho detalle, muy perdida en detalles. Sí. Y aquí hay una luz que es como la guía, es como la meta, llegar a esa luz. Pero hay miedo, desde luego. Sí, hay miedo, por eso está la cima. Eso es. Y esa pequeña luz es la que le mantiene. Además es gracioso porque ese sueño me recuerda un trabajo que hacen los indios muy, muy importantes justamente para vencer el miedo, que es quedarse 3 noches sin comida ni bebida en el bosque, completamente solo y sola, para atravesar todo tipo de miedos. Y claro, es lo que ella tendría que hacer para encontrarse, ¿sabes? Atravesar el miedo para realmente sentir la seguridad dentro de ella misma. Sí, yo también creo que claramente el inconsciente le está diciendo que tiene en cierta medida que enfrentarse a la cima. No sé si caerse por ella, pero que tiene que vivir el miedo para atravesarlo. Si al final ya sabemos que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y lo atraviesa, ¿no? El que no tiene miedo es temerario, ese se puede tirar por un puente, le da igual todo. Bueno, ella no, porque hay una luz dorada ahí que está ahí al final, o sea, es como la meta, ¿no?
Sí, pero tiene que pasar por la cima primero, ¿no? Tiene que pasar por su miedo. Sí. Tiene que pasar por su miedo. En la primera está como en un ambiente bonito, pero perdido en detalles. Y aquí claramente hay un miedo a ser vencido para encontrarse a sí mismo otra vez, ¿no? Y desde una perspectiva natural, desde una perspectiva, yo diría que incluso física. Sí, porque hay luz por un lado y por otro lado hay naturaleza, árboles. Entonces está entre la luminosidad y la naturaleza, o sea, dos ambientes muy bien, pero sin encontrarse del todo, ¿no? Sí, de hecho parece como que no hay una resolución en el sueño. Normalmente los sueños tienen una estructura dramática y tienen un desenlace. Pero aquí como que no llega a haber desenlace, lo único que ella se da cuenta de que está perdida, o sea, hay un bloqueo para que pueda darse ese desenlace que hay que resolver, diría yo. Pero ella tiene que encontrar su habitación. Claro, ¿no? Porque encontrar tu habitación es encontrarte a ti misma, ¿no? Y ahí ocurrirá el desenlace. Para eso tiene que atravesar el miedo, ¿no? Exactamente. Muy bien, Laure, yo creo que ya con esto cerramos el capítulo de hoy. El próximo vamos a hablar de algo muy importante, me parece, que estamos viviendo en esa época de la humanidad, que es los sueños en una época de crisis. Tema. Sí, un temazo, porque además lo estamos viviendo ahora muy fuertemente con el caso del coronavirus, ¿no? Entonces, mucha gente nos ha comentado, y lo hemos visto incluso en periódicos y en distintas fuentes, que está habiendo sueños de mucho impacto. Y esto es muy típico de las crisis, porque pues para el inconsciente las crisis tienen un impacto, ¿no? Sí, porque además la peste es un tremendo símbolo, sí, que acompaña a la humanidad desde siempre. El arquetipo de la plaga, ¿no? Así es. Muy bien, pues yo me despido de todos vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos y que tengáis un buen día. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuener y Laureano Pérez. Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas. anteelinconsciente.com. Hasta el próximo episodio y felices sueños.